Rain estaba en la carretera y su carro se descompuso, por lo que llegó una persona y lo ayudó a arreglarlo. Cuando Rain le pregunta su nombre, él no le quiere decir. Al siguiente día en clase le estaba contando a su mejor amigo Sky cómo había conocido a aquel muchacho misterioso, y se da cuenta que todos en clase conocen a una persona llamado Payu. Es un superior que ya terminó la carrera, que además de ser muy inteligente, es muy atractivo, y sin querer la persona que le gustaba a Rain, llamado Ple, también está interesada en este chico. Bueno, lo intentamos. Días después se da una reunión de fraternidad, y Rain ve a este chico de la carretera, terminó siendo Payu, y al terminar la reunión, el auto de Rain se vuelve a descomponer, por lo que Payu lo ve como un modo de seducción, y al ser un día muy lluvioso, Payu termina llevando a Rain a su garaje familiar, ya que se dedicaban a la mecánica, y cuando Rain pregunta cuánto tiene que pagar, Payu quiere cobrar pero de una manera diferente. Desde un inicio se dio cuenta cómo Rain lo miraba en la reunión de confraternidad, pero Rain está en shock, y como era de noche termina quedándose en ese lugar, pero igual logra escapar de esa casa. Llega el día que tiene que ir a recoger su auto, y al llegar al garaje se da cuenta de que Payu había arreglado completamente su auto, y también que gente muy importante confiaba en sus habilidades, ya que todo el arreglo había sido gratis, tenía que dejar sus datos personales para poder retirar su vehículo, y para su desgracia Payu le llama mencionándole que nada en la vida es gratis, pues él ya lo estaba esperando en la universidad. Rain está confundido, pues todo era gratis, así que termina llevándole al baño, pero Payu es muy firme en su decisión que no quiere dinero, y ahí vemos como Rain está cayendo bajo la seducción de Payu. Así cualquiera. Pues este solo quería que no lo maldiga, a lo que desde ese momento Rain quiere venganza, y como se entera de que Payu tendrá próximamente una carrera de autos, decide ir a este lugar junto a su amigo Sky. ¿Para qué? Para demostrarle a su crush de que Payu es una mala persona. No me parece que este chico sea muy listo. En pleno evento es detectado como un infiltrado, pero es atrapado por Payu. Payu le reinicia el Windows, le da a entender de lo poderosos que son los organizadores de las carreras callejeras. Rain está encabronado porque no había cumplido su objetivo, por lo que termina besando a Payu. Ya no soporta los insultos de esta persona y le deja en claro que lo va a enamorar, así se tragará sus propias palabras. Y Payu tampoco pierde la oportunidad para seguir intimidándolo. Aún así, también está preocupado por los estudios de Rain, ya que sabe que cuando entre a segundo año ya no tendrá tiempo. Pero Rain, macho empoderado, le dice que lo enamorará en un mes. Y en todo esto, ¿dónde está Sky? No sabemos. ¿Qué? Sky felizmente está bien, y ahí empieza la misión de los 30 días. Y los días pasan, pero Rain no logra encontrar a Payu, pero este le da pistas para que pueda acceder a él. Payu lleva a cenar a Rain, y aunque siempre trata de burlarse de él mencionándole que es un cobarde, Rain se arma de valor, gritando que está coqueteando con él. Pero Payu también tenía su corazoncito. Todas las veces que había insultado a Rain, solo quería decir que le parecía lindo. Y entre tanto coqueteo, Rain terminó levantando tarde, el cual no llegó a tiempo para poder presentar un proyecto en la universidad. Y en este momento triste, ¿a quién va a buscar? A Payu, y lo consuela a su manera. Payu quiere que Rain se organice con su vida y con los temas de la universidad, por lo que ya no quiere que regrese al garaje, y si quiere regresar, que lo demuestre. Rain se pone manos a la obra, y al terminar los exámenes va a buscar a Payu, y aunque hay besos interrumpidos, lo felicita por su trabajo. Rain trata de organizarse más, igual ir a buscar a Payu, y este también se da cuenta del esfuerzo que hace, por lo que él también trata de organizarse para pasar más tiempo con Rain. Rain espera bajo la lluvia a Payu, pues quería que sea la primera persona que se entere de que su trabajo había sido elogiado. Y bueno, qué buena recompensa que le da. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Esto era como una respuesta de que Payu dejaba de que Rain se quede en su vida. Rain despierta y se va a su casa. Todo el día estaba con fiebre, por lo que Payu, al no saber de él, hace encuentro. Payu está decidido de que el tiempo de cortejo terminó. Rain tiene dos opciones: ser su esposa o que Payu sea su esposo. Rain, todo chiquito astuto, elige las dos opciones. Ex crush de Rain quiere el número de Payu. Terminan los exámenes, Sky se da cuenta de que Rain está en una relación con Payu y apoya totalmente a su amigo. Payu tenía un jefe, el cual se llamaba Paquín, y decide llevar esta competencia de autos a Rain. En estos tipos de juegos se podía apostar absolutamente de todo, desde fama, riqueza hasta amantes. Y en esta competencia llega una persona que trata de minimizar a todos, a lo cual el hermano gemelo de Payu, Saifa, le propone que compita contra Pai, uno de los mejores jugadores de esa liga. Este chico también se cruza con Payu y se da cuenta que antes ya se habían visto y no habían tenido un bonito encuentro. Se da la competencia de moto y este joven termina perdiendo, y toda la culpa le echa a Payu, porque cree que había manipulado su moto. Y en todo esto aparece Pichai, la mano derecha del señor Paquín, pero este joven se va amenazando a todos. Pero este niño no se queda con los brazos cruzados, por lo que decide retar a Payu, y aunque intentan intimidarlo, él termina ganando la carrera. ¿Y qué se da? La recompensa, obviamente. Siempre espectador y nunca protagonista.
Payu se despide de Rain mencionándole que irá a trabajar y este lo esperará en casa, pero cuando Rain decide ir a comprar, se encuentra con un repartidor y terminan secuestrándolo. Payu no puede contactarse con Rain hasta que recibe un mensaje. Este niño engreído había secuestrado a su novio. Llega Payu, hace que se humillen y le dan de madrazos, pero con lo que no contaban era que Pichai había llegado, por lo que liberan a los chicos. Pichai le da a entender a este mocoso de que Payu es el mecánico favorito de su jefe, y si algo le pasara, pues tiene los días contados. Y ahí vemos a Rain curando sus heridas. Hay una charla de orientación por lo que Payu va y les aclara todo de que Rain es su novio. Coqueteo que coqueteo, y aquí hay una pequeña sorpresa. Payu se había enamorado de Rain cuando él estaba postulando a la universidad, por lo que le regaló una escuadra. Dicha escuadra es el que tiene Rain en su habitación como un objeto de buena suerte. Y cuando el carro de Rain se compuso en la reunión de confraternidad, pues todo fue plan de Payu, y desde ese momento su historia dio su propio curso. Ahora sí, continuemos con la segunda historia. Sky es un joven que estudia arquitectura y le encantan las plantas, mientras que Prapai trabaja en la empresa de su padre, y al no aguantar la duda le pregunta a Rain si le puede dar el número de su amigo Sky. Lo había conocido aquel día de la competencia, y Rain, sin tener escapatoria, termina dándole el número de su amigo. Pues recuerden ese día cuando Rain dejó solo a su amigo en plena competencia. Prapai lo había encontrado y lo salvó porque lo iban a atrapar, y por haber entrado negligentemente Sky tenía que pagar, pero no solo con beso, sino con acción. Cuando terminaron de hacer aquello, Sky no le dio su nombre ni su número, simplemente se fue, y desde ese momento Prapai no lo pudo olvidar, y así pasaron 3 meses. ¿Espera qué? ¿Así ya? Y al llamar a Sky trata de incomodarlo por la llamada, que Sky simplemente espere porque él lo perseguirá, y aunque Sky siempre cuelga sus llamadas, él hace lo posible para ir a su facultad. Prapai le es sincero y quiere jugar con Sky, pero él le deja en claro que no quiere absolutamente nada de él. Pero aunque Sky diga que no, Prapai es insistente, le manda girasoles, pero nada de esto termina convenciendo a Sky, que sabe muy bien de que Prapai no quiere nada en serio. Y aunque se trata de manipular a Rain para que le hable bien de él a su amigo, Rain también termina sacando al aire el tema de su expareja, pues gracias a esta persona Sky le había mencionado sobre la carrera de autos, por lo que Sky ya no aguanta tanto desmadre, y le confiesa de que si es su amigo que no mencione nunca más a esa persona. Bien hecho. Prapai se va por viaje de negocio y Sky otra vez vuelve a la normalidad en su vida. En todo ese tiempo, Sky se sobreexige demasiado en el trabajo de la universidad, por lo que tampoco dormía. Tenía constantes pesadillas y mientras Prapai seguía siempre mandándole mensajes, a lo que esto le torturaba aún más. Cuando llega a la universidad termina desplomándose por la saturación. En este periodo, Prapai también había llegado de viaje, a lo que Rain lo llama y lo encarga a su amigo, pues él también tenía que avanzar cosas de la universidad. Y ahí vemos a Prapai cuidando de Sky y hasta él mismo se sorprende. No solo quiere pasar un tiempo con él, quiere algo en serio. En todo este tiempo, Sky seguía con las pesadillas constantes, y cuando logra mejorar, trata de evitar a Prapai, pero él también es sincero, aunque al inicio solo quiso una noche, quiere ir en serio con él. Se da una reunión en el club de la universidad, y Sky sigue sobreexigiéndose, y ahí está Prapai para apoyarlo. En varios momentos de que Sky necesitaba ayuda, Prapai estaba ahí para él, a lo que también le da pequeñas recompensas, pero decide totalmente que Prapai se aleje de su vida, dándole labores de casa que Prapai nunca había hecho en su vida, para aburrirlo. E inclusive le propone el frutti frutti, pero solo hace que Prapai se enamore más de él. ¿Caíste? También hace un pin de un viento representando su amor. En uno de esos días se da el cumpleaños de un amigo de Prapai, a lo que va junto a Sky y le menciona que lo espere en el auto, que él le dará su regalo y regresará. Pero como demoraba, él va a su encuentro y ve que un chico está coqueteando con su novio, por lo que Sky deduce de que Prapai nunca lo tomó en serio, y sin más se aleja 2 semanas. Aunque Prapai intenta contactarlo, es casi imposible, pero en una de esas responde sus llamadas. Sky le deja muy en claro que ya no quiere saber nada de él, pues simplemente se aburrió, que él también tiene derecho a dejarlo, que esto no convence para nada a Prapai, que va a su departamento, y encuentra a Prapai leyendo este cuaderno donde había escrito todas las actitudes positivas de este. Sky termina rompiendo en llanto, y al no tener escapatoria termina confesando sus sentimientos. Prapai también le cuenta de que aquel día le estaba dejando en claro a esta persona que tenía enamorado, y sin más ambos oficializan su relación. En una de las pesadillas que tenía Sky nos terminan contando la verdad. Él desde muy joven siempre quiso estudiar en Bangkok, y cuando estaba adolescente se metió en malos pasos, y en esos momentos había conocido a su expareja llamado Gang. Esta persona era un manipulador de primera, que también lo maltrataba, que lamentablemente dejó que sus amigos abusaran de Sky. Y nadie me dijo que esta escena era triste, ¡nadie! Rain lleva a una competencia de autos a Sky. Este fue de sorpresa porque quería sorprender a Prapai, y cuando quería tomar fotografías a su novio, decide regresar
regresar al auto de su amigo y se encuentra con Gang, tratando de manipularlo para lastimar sus sentimientos. Por otra parte, un chico se había acercado a Propay, quería conquistar a una chica y que él le preste su departamento por una noche, a lo que ante tanta insistencia Propay termina aceptando, pero con lo que no contaban que esta persona era amigo de Gang, y todo esto era parte de un plan. Sky no se siente bien por lo que quiere regresar a su casa, pero el guardia de seguridad le había mencionado de que Propay lo esperaba en su departamento. Cuando Rain deja a su amigo en el departamento de Propay, decide regresar otra vez a la competencia, y mientras Sky ingresaba a la habitación, encontramos a Gang con todos sus amigos, tratando de repetir la última escena. Propay se entera de todo esto y va hacia su búsqueda. Encuentra a su novio junto a Gang y ante la cólera termina casi destrozando la cara de este. Solo quiere que su novio recapacite, pues Sky estaba en shock. Propay rompe en llanto al verlo así, y Sky aprovecha la oportunidad para contarle toda la verdad sobre su pasado. Propay lo entiende y no lo recrimina. Al contrario, quiere que Sky confíe en él, pues por su parte nunca lo dejará. Y ahí vemos a los dos sanando sus heridas. Y así pasa un mes y la relación de ambos está en su mejor momento. Y así acaba esta historia. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse. Bye bye. 이해하고 싶어, 뒤늦기고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나는